Toros de Marbella. 12:38 minutos. En un instante hablamos de otras cosas que también nos gustan en verano, como son, por ejemplo, los libros. La mañana en Málaga. Cadena COPE. Ya saben que durante el verano, evidentemente, también hemos tenido la oportunidad en este programa de hablarles un poquito de literatura, de libros, porque es a la época en la que habitualmente tenemos o solemos tener más tiempo para leer, ¿verdad? Es nuestra época de vacaciones, retomamos algunos libros que hace tiempo que queríamos retomar, algunos que teníamos abandonado y que habíamos empezado y por aquello del trabajo pues volvemos otra vez a abrirlo para ver por dónde íbamos y volver a leer esas historias que tanto nos gustan. En definitiva, que también de libros es de lo que queremos hablar en el día de hoy, porque mañana viernes, día 27 de agosto, se va a presentar en la Casa de la Cultura de Campillos y a las 8 de la tarde un libro que se llama La Memoria Desmontable. Es un libro que se compone de 3 biografías de 3 artistas andaluces, como son Juan Antonio Cuevas el Piqui, Amalio García del Moral y Javier Espinosa. Gente que a lo mejor es poco reconocida, a pesar de que dicen los autores de este libro, que sus obras son indispensables para entender, mejor dicho, el arte andaluz de finales del siglo pasado, del siglo XX. Bueno, pues ese libro, como digo, se va a presentar mañana en Campillos, en la Casa de la Cultura, y lo van a hacer los autores, el granadino José Carlos Ríos y el malagueño José Herrera. José Herrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mañana será la presentación oficial de ese libro, de esas 3 biografías de 3 artistas andaluces. ¿Por qué decís que sería imposible pues entender un poco el arte andaluz de finales del siglo pasado si no se lee un poco la historia de estos 3 personajes? Bueno, en primer lugar, así, creemos que es fundamental el hecho de recuperar la mirada que tenían Javier Espinosa, Amalio García del Moral y Antonio Cuevas el Piqui, desde el cante flamenco, desde la poesía y desde la pintura, porque creemos que su mirada es muy valiosa y muy útil así para los andaluces, para ser conscientes de su realidad y para incluso para cambiarla, ¿no? Uh-huh. Oye, teniendo en cuenta lo que decís, que son poco reconocidos estos autores o estos artistas andaluces, tanto tú como tu compañero José Carlos Ríos, ¿habéis tenido que bucear en muchos sitios y a fondo para poder descubrir cosas de esta gente y poder luego plasmarlas en este libro? Sí, por supuesto, vamos. De hecho, si te digo la verdad, fue así como un trabajo de hormiga, porque nos encontrábamos con que en determinados momentos, pues eso, quien hace la historia oficial, pues sobresalta así una serie de personajes y a otro lo deja de lado, ¿no? Uh-huh. Y estos 3 personajes, pues eran 3 personajes que habían permanecido ocultados, olvidados de la cultura andaluza, ¿no? Uh-huh. Y fue una labor así bastante trabajosa porque nos tuvimos que sumergir y nos tuvimos que hacer viajes, entrevistas, consultar así la hemeroteca, y realmente fue un trabajo bastante arduo, pero bueno, yo conocía a uno de ellos, a Javier Espinosa, el poeta, que era malagueño, y bueno, y ya tenía un punto de partida para comenzar a investigar. Uh-huh. Pues si te parece, José, vamos a hacer una breve sinopsis para que la gente un poco tenga noción de quiénes son estos personajes, comenzando precisamente por Javier Espinosa, por este hombre nacido en Campillos, que además tú dices que lo conociste, de hecho murió hace relativamente poco tiempo, en el año 2000, y bueno, Javier Espinosa, este poeta, músico, ceramista, escultor, pintor, prácticamente lo tenía todo del mundo artístico. Este hombre, ¿qué hizo y quién es? Bueno, ante todo, como tú dices, él cultivó todo tipo de arte, ¿no? Porque él era, ante todo, un hombre del Renacimiento, ¿no? Yo tengo un conocido, un amigo así, que es biólogo en Estados Unidos, ¿no? Que se llama Robert Trivers, que él es de la teoría de que uno en la vida, pues, tiene la suerte de conocer a 2 o 3 genios, como mucho, ¿no? Uh-huh. Yo, si te digo la verdad, yo contaría a Javier dentro de esos genios, ¿no? Uh-huh. Porque era una persona excepcional, con una calidad humana y con una sensibilidad que yo creo que solo tiene parangón con la que tenía Federico García Lorca o Alberti o cualquiera de estos poetas, ¿no? Uh-huh. Y vamos, y creo que es una persona muy valiosa y creo que lo que es la poesía malagueña, la literatura malagueña, tiene una deuda pendiente con él, vamos, clarísima. Además hay incluso en su pueblo natal, en Campillos, el pueblo natal de Javier Espinosa, pues desde hace algunos años se celebra un certamen de literatura joven que lleva su nombre, ¿no?
Sí. Ajá, estupendo. Bueno, pues hemos conocido un poco por encima la figura de Javier Espinosa. Hablemos de otro de estos tres personajes, Amalio García del Moral, pintor y poeta. ¿Quién era este hombre? Era un pintor nacido en Granada en el año 22, pero bueno, fue pintor y poeta y a mitad de su vida pues cambia su residencia por Sevilla, se enamora de la ciudad de Sevilla y allí pues comienza a hacer sus cuadros más famosos, como puede ser Mi muerte nace conmigo, o Pobre desmontable, o El mendigo, ¿no? Uh-huh. Y es un hombre que durante toda su vida persigue la luz como fuente de inspiración y empieza a retratar ya de forma muy temprana pues aquello que no habían, salvo Zabaleta o algún pintor así, pero vamos, muy pocos casos, comienza a retratar pues escenas de la realidad andaluza, ¿no? Que no han sido retratados nunca en la historia, ni por una cámara fotográfica, ni por un pincel. Uh-huh. Además, un hombre que se enamoró en Sevilla de la Giralda y no paraba de pintar cuadros de la Giralda, ¿no? Sí, cierto. La verdad que sí. Llegó a pintar 365 Giraldas, Ajá. 365 cuadros con la Giralda como motivo, porque él pensaba que la Giralda era algo más que un monumento. Era algo que había estado siempre presente en la vida de los sevillanos, ¿no? Uh-huh. Y su sueño fue el de hacer una exposición con las 365 Giraldas, pero un sueño que todavía no se ha cumplido. No se ha cumplido, ¿no? Bueno, pues obsesión por la Giralda, a ver si alguna vez hacen una exposición con todos esos cuadros de Amalio García del Moral, este pintor y poeta destacado de los años 70. Y el tercer personaje, en este caso del mundo del flamenco, Juan Antonio Cuevas, el Piqui, cantador de flamenco, nacido en Granada, y dicen que uno de los máximos exponentes del flamenco, de las letras que se llamaban comprometidas, ¿no? Sí. Yo no sé si es de la línea del Cabrero, era de la línea del Cabrero o qué. Sí, bueno, él, de Cabrero, de Meneses, de todo el cante comprometido, ¿no? Él era un cantador, vamos, excepcional, vamos, de hecho, así, yo aparte de ser escritor, ¿no? Soy abogado y además soy un aficionado al flamenco, ¿no? Uh-huh. Soy de la Peña La Platería, en Granada. Y si te digo la verdad, con todos los cantadores que he hablado, cantadores bastante famosos hoy, ninguno te niega de que si el Piqui hubiese seguido vivo, pues hubiese sido el número uno. Tenía un cante muy profundo, un cante valiente y él participó en los principales movimientos flamencos de los años 70, así como podía ser obras de teatro como Camela Monaquerara y Hondo, que recorrieron todo el planeta, vamos. Uh-huh. ¿Por qué, tú que sabes de la historia, por qué le apodaban el Piqui? Que yo no lo sé. Bueno, sí, era así como en plan cariñoso, así. Lo hacían los amigos, así, porque él era una persona así conocida por todo el flamenco de Granada, porque sus padres llevaban así el bar de la Peña La Platería, era la peña que fue la primera peña flamenca del mundo, ¿no? La primera que se instituyó. Y él era así, era amigo de su amigo, vamos. Ajá, y por eso le apodaban de así, ¿no? Sí. Bueno, pues ya saben ustedes, en recomendación de lectura para los pocos días de verano, incluso para el invierno, que también está bien, y además con ese precedente, ¿verdad?, de que si conocemos estas tres biografías de estos tres artistas andaluces, vamos a entender el arte andaluz de finales del siglo pasado, cosa que evidentemente nos agrada, pues la historia de Juan Antonio Cuevas el Piqui, Amalio García del Moral y Javier Espinosa, reflejadas en ese libro que se llama La memoria desmontable, libro que se va a presentar mañana en la Casa de la Cultura de Campillos, 8 de la tarde, y donde estarán presentes José Carlos Ríos, el granadino, y el malagueño José Herrera, con el que estamos hablando, que me imagino que también en esa presentación, José, firmaréis ejemplares del libro a los que quieran, ¿no? Sí, vamos, aparte de firmar ejemplares así, haremos una pequeña introducción al libro, aunque Javier Espinosa había nacido en Campillo, seguro que el personaje más conocido allí, pero bueno, los otros tal vez son más desconocidos y creo que va a ser muy interesante pues arrojar un poco de luz sobre ellos, ¿no? Estupendo. Pues que tenga éxito mañana esa presentación del libro, que se acerque mucha gente por ahí para Casa de la Cultura de Campillos y que acojan bien estas tres biografías en una, ¿eh? Vale. José, muchísimas gracias. Venga, a ti. Hasta luego. 12 del mediodía, 48 minutos. Esa era nuestra recomendación literaria en el día de hoy. También en verano hay que leer, hombre. La mañana en Málaga. Cadena COPE.